Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios que nos permite una vez más traer una palabra de bendición para sus vidas, una palabra que nos haga recapacitar, nos haga volver al Señor, una palabra, hermano, que nos haga entender la importancia de estar delante del Señor y delante de ustedes también, de tal manera que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Qué bueno es que el deseo de nuestro corazón es buscar al Padre, es desearlo, tenerlo a Él. De tal manera que pudiéramos llegar delante de su presencia y poder tocar el corazón de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es que nuestro Dios nos guíe a toda verdad y nos muestre el camino por donde debemos de andar. Que Dios, hermano, nos ayude a limpiar toda imperfección de nuestras vidas. Que Dios sane nuestro cuerpo, tanto nuestro cuerpo físico, hermano, como nuestro cuerpo espiritual. De tal manera que lleguemos a agradarle al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Bueno es nuestro Dios, digno de toda alabanza, de toda adoración, digno, hermano, de poder acercarnos a Dios con toda confianza y poder decir: Padre, necesito un cambio en mi vida, necesito buscarte, necesito consagrarme, necesito realmente llenarme de tu presencia. Dile: Señor, necesito llenarme de tu bendita presencia. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre la importancia del por qué nosotros, hermano, debemos enderezar nuestra vida. Disculpe, hermano, disculpe, se movió esta cámara. Permíteme tantito. Que nos haga nuestro Dios, hermano, nos haga siempre crecer, nos haga siempre madurar en el Espíritu del Señor, de tal manera que podamos nosotros, querido hermano, permíteme tantito, discúlpenla, que se me dio esta. Oh, Dios mío. Permíteme tantito, disculpe, querido hermano. Se nos está moviendo un poco la cámara. De tal manera, hermano, que nosotros podamos venir al Señor y podamos tener un tiempo con Él. Es importante tener, hermano, siempre en nuestra vida un tiempo de comunión con Él y revisar nuestro corazón, revisar nuestras vidas. Fíjense que, orándole al Señor que nos envíe una palabra de bendición, estamos en un tiempo tan crítico, un tiempo de gran incredulidad, hermano, en el Señor, una falta de fe en este tiempo tan grande, hermano, que el hombre ha llegado, hermano, en este tiempo a confesarlo solamente de boca. Usted sabe que a Dios, hermano, si algo no le agrada es que nosotros usemos vanas palabrerías. Usemos hoy, hermano, simplemente adorarlo sin ningún propósito, simplemente buscarlos, hermanos, sin ningún realmente anhelo y deseo. Y que, hermano, pero que muchas veces vivimos confesándolo con nuestra boca, pero negándolo con nuestros hechos. Qué tremendo entonces que en este tiempo el hombre buscará a Dios de boca, ya no estará Dios en su corazón, hermano. Definitivamente que son pocos aquellos que tendrán esa importancia de buscar que Dios habite en ellos. En veces lo confesamos, lo declaramos, parecernos, pero hermano, pero el propósito de la bendita palabra, hermano, es que cada día nos parezcamos cada día a Él, en su imagen y en semejanza. Por eso digo el Señor en el principio, en Génesis 1:28, ¿verdad? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tuviera, hermano, la característica
de ser como Él. Dios quería, hermano, en el principio que el propósito de nuestro Padre Celestial, hermano, es que llegáramos a ser como Él, que llegáramos a tener la imagen de Él. Pero yo creo con todo mi corazón, hermano, que una cosa es semejantes a Él y otra cosa es ser igualito a Él. Yo creo que vamos a ser semejantes a Él, no en lo que Él es, hermano, porque nunca, creo yo, vamos a ser como Él. Por muy perfecto que seamos, hermano, creo yo en mi corazón, no llegaremos, hermano, a compararnos, ni tan siquiera ya el hecho de compararnos con Él es grave, como lo quiso hacer el querubín. Sentirse Dios. Sentirse Dios es semejante, pero semejante a Él sí, hermano. Semejante a Él sí es parecido, pero no igual. Una cosa es ser semejante y otra cosa es ser igual a Él. Que es lo que hizo el querubín. Se quiso sentir igual a Dios. Por eso vemos que muchas veces, hermano, el propósito de nuestro Padre Celestial es que nos parezcamos cada día más a Él, o que nos tengamos ciertas semejanzas a Él. En el libro de Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en el día de la resurrección. En el día de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice con Él, dice la Escritura, dice, hermano, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Si algo tenemos que ser iguales nosotros a mi Señor Jesús, hermano, es en la semejanza de su muerte. Claro, ya no será en una cruz, en un madero, pero sí será a la semejanza de darle muerte a la carne. De tal manera, hermano, de que todo aquel que anhele y desee parecerse a Él, debe de empezar primeramente entonces por darle muerte a la carne. De tal manera que tenga como esperanza la resurrección de los muertos, y la Escritura dice que seremos semejantes en la de su resurrección. Semejantes en la de su, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Dónde sucedió esto, hermano? Sucedió en el bautismo, en una transformación de la carne al espíritu. Dios quería entonces, hermano, que nosotros aprendiéramos, entendiéramos hacer la transición entre la carne y el espíritu. Hermanos, hay quienes no se preocupan en esta transformación de cambiar lo carnal por lo espiritual. El creyente cada día es más carnal que espiritual. El creyente más se asemeja al hombre, hermano, a la gente mundana. Hay gente que cree que Dios, hermano, es solamente Dios cuando nos sentamos a escuchar una prédica, cuando vamos al culto, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo. Ahí solamente como que nos salen alas, ¿verdad? Nos salen alas al creer de que ahí solamente está Dios y somos ahí muy espirituales. No, hermano, la verdadera espiritualidad es en la vida diaria. En donde quiera que estemos, somos lo mismo. Por eso aquel que tiene doblez en su vida, por eso Cristo dice, la Escritura, hermano, dice que no tengamos nosotros dobleces, ¿verdad? Que no tengamos, hermano, una doble vida, hermano, que no tengamos nosotros una doble apariencia, hermano, que no tengamos nosotros una doble moralidad. Dice que sean los diáconos, deben de ser honestos, sin doblez. También la Escritura en el Salmo 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dice, hermano, que el hombre por naturaleza, hermano, el hombre que siempre tiende, hermano, Dios lo que no quiere en nosotros es que hablemos mentira. Mentira es, hermano, es decir lo que no hacemos. Una cosa somos en la iglesia, otra cosa somos en la calle, una cosa es en la casa y otra cosa es en la iglesia. Aparentamos, el hombre siempre vive aparentando lo que no es. Por eso dice, hermano, que dice Señor, dice otra versión, dice, no hacen sino mentirse unos a otros. Los labios lisonjeros hablan con doblez.
hablan con doblez, hermano, es que no hay lealtad, no hay fidelidad. La versión hispanoamericana dice: sálvanos, Señor, que ha desaparecido el fiel. No queda, dice, lealtad entre los seres humanos. Ya no hay lealtad, ya no hay fidelidad hacia Dios. Dice lenguaje de corazones dobles, un lenguaje de doble sentido. Hay lenguajes de insultos, con la boca bendicen, dijo el Señor, dice su bendita palabra, hermano, pero con la boca insultan, porque hay gente que insulta, hermano, y de todo tipo de insultos, de todo tipo de chistes de doble sentido, hermano. Todavía estos no se dan cuenta que la boca Dios la puso para hablar correctamente. Hablan mentiras, hablan dobleces. Dice la misma escritura, hermano, que qué tan importante. Imagínense que así nos vamos apareciendo cada vez más a Cristo, ¿verdad? No, hermano. Dice también: se mienten unos a otros, dice en la versión al día, hablando con labios aduladores, y no hay sinceridad. Aduladores, hermano, es que hablan bonito, pero después, hermano, dice que no hay sinceridad en sus palabras. Han desaparecido. Otra versión dice con doblez de corazón. Dice, hermano, también dice que creen que aman a alguien, hermano, pero en realidad dice que le mienten. La versión lenguaje actual dice: todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Esa es la vida de un corazón doble. Dicen una cosa y luego al ratito dicen otra. Lo que yo quiero llevarles a entender, hermano, es que el por qué nosotros tenemos que ser semejantes y buscar la identidad del Señor, ser semejantes, hermanos, más no parecidos. Porque cuando uno quiere ser igualarse a Dios, hermano, y cuando caen en la misma condenación que el querubín, hermano, pero nosotros, le dice la Escritura, que la semejanza que debemos de tener es darle muerte a la carne. Cristo vino a darle muerte a la carne, hermano. Cristo vino a darle muerte a la mentalidad para que pudiera subir al reino, para que pudiera subir a la diestra del Padre. Entonces nosotros, lo que el Señor quiere, hermano, que a través de la muerte de la carne, tengamos la esperanza de la resurrección, que la resurrección significa, hermano, un cambio de vida. El hombre que ha cambiado de vida, hermano, es porque ha destruido la carne. El hombre que destruye, hermano, la carne está acabando con el pecado. Por eso dice que seamos semejantes de su muerte. Semejante, dice, con él en la semejanza de su muerte, hermano. ¿Cómo fue la cruz? Para hacer esa transición, hermano, de carne al espíritu. Llegaremos entonces a ser semejantes, porque cuando Cristo vino a morir. Cristo vino a morir y a resucitar y se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué es el ejemplo que Él quiere darnos? El ejemplo entonces de morir y resucitar y sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, para poder entender, hermano, que si algo nos va a dar la vida, es darle muerte a la carne. Entonces eso será una semejanza. Será, hermano, ser parecidos a Él. Pero yo quiero hablarles de un hombre que quiso ser parecido a Él, que decía que era parecido a Él, pero no tenía la semejanza de Él. Porque una cosa es que decía y al otro decía otra cosa. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando, dice, a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Dice, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Ahora habla aquí, hermano, de una semejanza en su imagen. O sea que la imagen, otra de la imagen que debemos de llevar nosotros, es una vida en el Espíritu. No solamente darle muerte a la carne, sino llevar una vida en el Espíritu. Cristo andaba lleno del Espíritu Santo. Cristo andaba llena de una espiritualidad, lleno de lo divino. Entonces quiere decir que
Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza, la semejanza es darle muerte a la carne, pero que la imagen entonces es llevar una vida en el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo dice, seremos transformados de gloria en gloria. Oh hermano, en esto la Escritura dice que debemos de ser semejantes y alcanzar su misma imagen. Pero mira, hermano, que a mí me llamó la atención algo que leía, algo que Dios me mostraba sobre la vida de Tomás. Tomás significa gemelo. Alguien que cree que tiene la doble personalidad, la doble imagen. La doble imagen es la imagen y semejanza. Dice aquí, hermano, que el Espíritu, la cual podemos decir que no es lo mismo tener una semejanza que ser igual. Por eso, hermano, en Éxodo, vuelvo a repetir, hermano, en el libro de Ezequiel, en ese libro de Ezequiel 28, nos enseña esto, que el querubín, hermano, anhelaba ser igual. Qué tremendo está esto. 28, versículo 1 dice, cuando se enalteció dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Oh hermano, llegó a sentirse que él era el mismísimo Dios. Llegó a sentirse que tenía una semejanza parecida a él. Qué tremendo su osadía. Y le dicen, tú eres hombre y no es Dios. Entonces, hermano, no es lo mismo alcanzar la semejanza, una imagen, que ser igual a él. En el libro de Juan 11, versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día, dice, 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto le digo nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Mira, hermano, que el Señor, hermano, ¿por qué no fue el Señor a ver a Lázaro? Porque Él quería que estuvieran presentes sus discípulos. Tuvieran presentes los discípulos, que al que esté muerto, resucita cuando cree en Él. Porque esto es una imagen. Esa es una semejanza, muerte y resurrección. Pero acá dice, hermano, que me alegro por vosotros no haber estado ahí, porque dice, porque para que creáis, mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, ahí estaba Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos entonces nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló, y hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Otra versión dice, vayamos nosotros también a morir con Jesús. ¿Sabe, hermano, que mi Señor Jesús siempre le hablaba que es necesario que muera y que resucite al tercer día? Esto lo sorprendía muy bien, pero ahí estaba Tomás en esa reunión. Ahí estaba Tomás cuando vieron, hermano, que Lázaro resucitó. Ahí estaba Tomás, hermano, cuando vio ese gran milagro, esa gloria de Dios, hermano, que había hecho por la vida de nuestro Señor en la vida de Lázaro. Yo os digo, qué bueno, se alegró mi Señor Jesús que ahí estuvieran todos sus discípulos. Hermano, yo creo que más se alegró porque ahí estuviera Tomás. Esta palabra didino significa gemelo, significa doble, significa 2 cosas. También significa estar completo, significa estar engemelado o estar duplicado. Hermano,
O sea, hoy estamos como en los tiempos de Tomás, muy engemelados, hombres que llevan una doble vida, un doble caminar, un doble pensamiento, dos tipos de ánimos. Eso lo dice en Santiago. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo era la vida de Tomás como discípulo? ¿Cuántos creyentes son como Tomás? Por más que leen y leen, no entienden lo que, por más que escuchan, no entienden lo que la bendita palabra enseña. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos son gemelos, verdad? Quieren parecerse a Cristo, quieren ser igual a Cristo, quieren llevar esa apariencia de espiritualidad, esa apariencia de un caminar, esa apariencia de un ánimo, esa apariencia de unas buenas obras, esa apariencia que están agradando a Dios. Pero acá dice, hermano, que quieren ser semejantes, pero Tomás era un incrédulo. Solamente era decir, están muy engemelados, dice aquí, están muy engemelados. ¿Por qué están muy engemelados? Porque aparentan llevar una vida correcta, aparentan llevar realmente el evangelio en su vida, hermano, pero tienen una doble vida, o sea, una doble espiritualidad. Qué tremendo, hermano. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros? Dice, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo tendrán ustedes doble pensamiento? Si a Jehová es Dios, seguirle, y si a Baal en mí de poder, y el pueblo no respondía nada. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces, hermano? Diciendo que había, dice aquí, había un pueblo que camina entre dos pensamientos. Un día están animosos con el Señor, un día van a la casa de Dios, otro día no quieren ir con el Señor. Un día, hermano, buscan a Dios, otro día no buscan a Dios. Un día les sirven a Dios, otro día no les sirven a Dios. Una vez están gozosos y otro día ya perdieron el gozo. Otro día, hermano, les sirven a Dios y un día les sirven al mundo. Siempre viven entre dos apariencias, entre dos vidas, la vida cristiana y la vida mundana. Elías tuvo que venir, Elías figura del Espíritu Santo, tuvo que venir a decir a Elías, hermano. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo es muy serio, hermano, cuando habla. O es sí o es no, o es decídete ahora, no es piénsalo. Lo que decidas está bien, Dios te entiende, no entiende yo eso, hermano. El Espíritu no entiende el no, el Espíritu no entiende lo voy a pensar. El Espíritu es que no es toma tus decisiones, no, hermano. Aquí yo veo que Dios cuando habla es muy tajante, hermano, o es sí o es no. Los que toman decisiones porque estamos tratando de mentir, estamos tratando de engañar. Los que tomamos decisiones en el decir, pues es que uno le busca, pero hermano, a eso se le llama tibieza. Por eso el Señor le dijo, hermano, a la iglesia, o eres frío o eres caliente. Para los tibios vomito. ¿Qué son los que vomitan, hermano? Los que les enseñan una palabra y no están de acuerdo, y no están de acuerdo, y no están de acuerdo, y no están de acuerdo. Por más que uno les enseña la palabra, nunca están de acuerdo. Siempre le buscan un pero al mandato de Dios. Siempre le buscan una excusa al mandato de Dios. Esto es tibieza, hermano. Porque hoy profesan, sí hay que obedecer a Dios, sí hay que andar con Él, sí hay que hacer lo que Dios diga, pero cuando Dios les habla, siempre tienen un pretexto, siempre tienen una excusa, siempre tienen una justificación para contradecir el mandato de Dios. No entienden lo que leen, hermano. No entienden lo que leen. Su caminar es si les conviene o no. En el libro, hermano, también nos enseña, fíjese que también otra de las cosas que hay
de doble ánimo, de doble apariencia, hermano, es en el Salmo 26, versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en mesas ni en sillas de escarnecedores. Hermano, el Salmo 1:1. No me he sentado con hombres hipócritas, hombres que dicen que andaban simuladamente, hombres que dicen ser cristianos, pero en la calle son otra cosa, hermano. No me he sentado con hombres hipócritas, simulan. Por eso la palabra hipócrita significa actor. Actor significa una persona que simula ser otra persona. Simulaban ser otra persona, simulaban tener los pensamientos de Cristo, simulaban tener un caminar como el de Cristo, simulaban, hermano, que agradaban a Cristo. Todo era una simulación. Estos son los tomases. Los tomases son aquellos que tienen doble personalidad, tienen doble camino, tienen doble pensamiento, tienen doble ánimo, tienen doble. Unas veces están de acuerdo con Dios. Toda la vida es una dualidad con su vida. Están muy engemelados. Todo es doble para ellos. Si les conviene, estoy de acuerdo. Si no, estoy mal. O sea, siempre buscan lo doble. Por eso, hermano, la hipocresía es ser cristiano a la vez y ser mundano a la vez, como se lo dijo Pablo a Pedro. Cuando estás con los cristianos, te comportas; cuando estás con los judíos, te comportas como judío. Y cuando estás con los gentiles, te comportas como gentil. Lo tuvieron que llamar seriamente la atención. Bueno, ya decidámonos, ¿no? Tomás era un discípulo, hermano, que profesaba y creía en la resurrección, porque él había estado ahí. Él había visto a Jesús, él había visto la enseñanza, él había visto las señales que hacía, hermano. Pero lo que más, la culminación, hermano, de toda esa enseñanza, de esa vida, era la resurrección de Lázaro. Porque si algo que tenía que ver Tomás era la resurrección de Lázaro. Es por eso que mi Señor Jesús lo llevó a sus discípulos a que vieran esa resurrección, de que así sería su vida, de que así, hermano, sería la vida de ellos. Y miren lo que digo, Tomás dijo, y pidió morir con el Señor Jesús. Entonces dice, pues vamos a morir juntamente con Él. Si de todos modos vamos a resucitar, no importa que muéramos, de todos modos vamos a resucitar como resucitó a Lázaro. Pero él no entendía esto, porque Lázaro era un incrédulo. Tomás era un incrédulo. Pero no era un incrédulo en el Señor Jesús, ni era un incrédulo en las señales, sino era un incrédulo en la resurrección. Porque él estaba viendo, mas no creía. Entonces, pero no solamente Tomás, hermano, Tomás no solamente no creía en el Señor, hermano, Tomás creía en el Señor, Tomás creía en las señales, mas Tomás no había entendido lo que es la resurrección, o sea, la nueva vida en Cristo. Tampoco conocía el camino. En el libro ahí mismo de Juan 14, versículo 4, y sabéis a dónde voy y veis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora que le conocéis y habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo podés decir, muéstrame al Padre? Hermano, Tomás no conocía el camino. Tomás tomaba dobles actitudes. No sabe, quiero decir que
Tomás no conocía el camino del Evangelio. Porque si no nos afirmamos en un solo camino, nunca lo van a llegar a conocer. No conocía al Padre, no conocía al Hijo, hermano. Aunque lo veía, no lo reconocía. Tomás había visto la resurrección de Lázaro, había estado con el Señor Jesús, pero a él le faltaba creer lo que había visto. Hermano, pero vean, ahí mismo seguimos en la vida de Lázaro. Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Cuando el Señor resucitó, se les presentó a ellos estando ellos reunidos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y recibieron al Espíritu, a quienes remitieron los pecados son remitidos. Y dice hermano 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esto fue lo que el Señor a mí me mostró, la señal de los clavos. ¿Por qué Tomás pedía ver las señales de los clavos? Porque él quería ver las señales de los clavos. Hermano, ¿no se ha puesto a pensar usted que le hubiera bastado simplemente con la resurrección ver al Cristo resucitado? No le hubiera bastado que el Cristo resucitara, pero él no quería ver al Cristo resucitado. Él quería tocar, meter su dedo en el hueco, hermano, de los clavos. Dice acá dice, en las manos, la señal de los clavos. Él quería ver la señal de los clavos en sus manos. Él quería ver donde a él lo clavaron. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en ese libro. Pero estas, grábese bien lo que está aquí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Mira, hermano, que al final le dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mire que aquí hay algo interesante. Tomás no estaba con los discípulos cuando mi Señor Jesús resucitó y se les presentó. Él quería ver las señales de los clavos. ¿Cuáles señales de los clavos? La Escritura dice en Eclesiastés 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, no hay fin de muchos libros. No hay fin de muchos libros, y el mucho cuidado es fatiga en la carne, a fin de que todo discurso es oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso dice, no hay fin para hacer muchos libros. Por eso la Escritura, el Señor dijo algo, dijo, pero estas se han escrito para que creáis que es el Hijo. ¿Sabe qué es lo que hacía? Tomás? Tomás era un hombre que leía, hermano. Mira, hermano, si leyendo no creen, ¿usted cree que oyendo van a creer? ¿Cuánta gente no agarra su Biblia? Si la gente aún agarrando su Biblia no cree lo que está escrito, ¿cuánto más aquellos que nunca han agarrado la Biblia y que solo escuchan y solo lo único que dicen de Dios es amén, amén, gloria a Dios, gracias Dios? Están como Tomás.
Juan Rodríguez, bendiciones allá en Palizada, Campeche. Le mando un saludo a mi amigo Juan Rodríguez. Ernestina Vázquez allá en Atotonilco. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Pronto ya estamos sacando fecha para estar con ustedes. Dios bendiga a los hermanos y hermanas. Fíjese, hermano, ¿sabe que Tomás era un hombre que leía, pero no entendía lo que leía? ¿Sabe qué significa clavos? Significa estar recto. Clavos significa estremecer, significa estaca. ¿Cuál era la señal de los clavos? ¿Qué es lo que estaba escrito, hermano, en la vida? En los libros estaba escrito la vida de Cristo. Hoy en día, hermano, ¿cuánto necesitan una? Fíjese, hermano, porque a mí me gustó esto. A Tomás no le impactó a ver al Cristo resucitado. No le emocionó y con haberlo resucitado hubiera dicho al Señor, te creo, Dios mío, Señor mío, y lo haya adorado, hermano. Él no quería verlo resucitado, él quería ver los huecos de sus manos. Él quería ver la señal de los clavos, que eran los huecos de su mano. ¿Cuál era la señal de los clavos? Los huecos de su mano. Hoy en día, ¿cuántos necesitan una señal? Otro tipo de señal. Porque si vio al Señor Jesús resucitado, ¿por qué no creyó? Era suficiente, hermano. Tomás fue mucho más allá que una simple ver a un Cristo resucitado. Pidió sentir la señal de los clavos. Pidió sentir los huecos de sus manos. ¿Acaso Tomás no creía en el Señor Jesús y que las señales que hacían? Claro que sí. Él anduvo viendo, vio que como los ciegos veían, los sordos oyen, como los paralíticos, como hacía muchos milagros, hermano. Él él lo creía. No era un incrédulo de falta de señal, no era un incrédulo de la doctrina, no era un incrédulo, hermano, de mi Señor Jesús. Él él todas esas cosas lo había visto y las creía. Vio la resurrección de Lázaro, pero lo que no creía en su mente es cómo sucedía la resurrección. Si lo que vio, hermano, él lo estaba buscando, lo que había visto, cómo él se sacó de los clavos. Por eso resurrección significa una nueva vida. Mi Señor Jesús le mostró y le dijo, hermano, que al que cree todo le es posible, había dicho el Señor. Puede resucitar. Por eso esto fue lo que sucedió con Lázaro. Hermano, a tener una nueva, todo aquel que cree, es posible tener una nueva vida. Pero el Señor le estaba mostrando a Lázaro, perdón, a Tomás, a tener solamente una vida, no a llevar una doble vida. Creía y no creía, creía y no creía. Dios quería que Tomás experimentara una sola vida, un solo camino, una sola mentalidad, un solo caminar. Por eso en el versículo 27 le digo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Nuestra versión, la versión de nuestro pueblo dice, luego, nuestro testamento dijo, luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mis costados, y mete tus dedos, dice, en las heridas, y en vez de dudar debes de creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le dijo, ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haber visto, la razón por el cual, mira lo que dice, ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haber visto, dice, la razón por la cual se escribió este libro. Oh, hermano. ¿Por qué se escribió la Biblia? ¿Por qué se escribió la bendita palabra de Dios, hermano? Bienaventurados los que creen a este libro.
bienaventurados los que creen a este libro, dice que por esta causa Cristo resucitó, y por esta causa resucitó Cristo, por esta bendita palabra. Por eso dice, felices los que confían en mí sin haberme visto, la razón por la que se escribió este libro. Entonces, hermano, los que creen en Cristo, solamente bastará en creer a su palabra. Muchos creen, muchos quieren ver, muchos creen están pidiendo señales. Señor, envíame una señal donde una profecía, Señor, una señal de una sanación. Y la escritura dice, hermano, que dice que por tus llagas fuimos sanados. Muchos quieren ver por qué Cristo lo hizo en la cruz y cuánto sufrió en la cruz. Es que con el tiempo de la Semana Santa, vamos a celebrar Semana Santa porque Cristo murió en la cruz y murió por mis pecados, y Él lleva todo el tiempo, Él sufrió por mí, por cuanto me amaba. Solamente hablan del sufrimiento, solamente hablan de señales, solamente hablan de lo que Dios da. Porque si algo quería hablar Tomás, eran de las heridas de sus manos y costados. Así hoy en día solo se lamentan por las heridas de Cristo, diciendo, por ellas fuimos sanados, perdonados, por ellas fuimos, hermano, por lo que más quiera, pero lo que más quiera el Señor, hermano, ciertamente es que entiendas que por ella fuimos sanados, fuimos perdonados, por las heridas de sus manos, por las heridas de su costado, hermano. Pero lo que más quiere el Señor es que creamos, hermano. Esa es su bendita palabra. Porque en la bendita palabra, hermano, todo el que cree que le es posible. ¿Por qué estamos nosotros pidiendo tantas señales? Señor, haz un milagro en mi vida. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, esto. Señor, esto. Dame. Señor, dice acá, hermano, dame vida, ayúdame, cámbiame. Pero dijo el Señor, por esta razón se escribió de Él. Y no de sus heridas. No vemos en la escritura, hermano, que el libro se escribió para mencionar cuánto sufrió, cuánto padeció, cuánto dolió, cuántas heridas, cuántos golpes, cuántos azotes. ¿Sabe que así va viviendo el engaño en este tiempo? Para los que lo creen, dice la escritura que piden señales. Que la escritura que dice que para los que no creen, hermano, todo el tiempo están quejándose por lo que sufre, por lo que padece. La escritura todo dice, enseña, hermano, que por eso digo Mateo 24, dice, hermano, que por eso habrá rumores de guerra, de hambres, de pestes. Todo el tiempo están quejándose de algo, pidiendo, es que las guerras, ahora no tenemos trabajo, ahora todo el tiempo, hermano. A los incrédulos hay que llevarlos a Cristo. Porque creen más en las señales, creen más en los sufrimientos que en la bendita palabra de la resurrección. ¿Por qué a Tomás no le bastó verlo resucitado? Porque él quería ver las heridas. Porque él quería ver las heridas. Si el Señor dijo, por esta causa se escribió de mí. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Hermano, ¿tú quieres ver las heridas? ¿Quieres ver las llagas? ¿Quieres ver la cruz? ¿Quieres ver que tanto sufrió por ti? No es que los encuentres, sino que por eso él hago mayores cosas, las que yo hice harán ustedes. ¿Por qué? Porque hoy él lo hizo literalmente.
Pero hoy pueden suceder esas mismas cosas con el simplemente de creerle a su palabra. ¿Saben por qué pasó esas cosas él en su vida? Porque creyó al Padre. Hoy todas las cosas, la gente, ¿por qué pide señales? ¿Por qué está pidiendo, hermano, algún tipo de manifestación? Porque no crea tu palabra. No creen en la nueva vida. ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no me ayudas? Porque no creen en su palabra. A los incrédulos hay que llevarlos a Cristo porque creen más en las señales, en los sufrimientos, que en la bendita palabra, que ahí está la resurrección. Señor, le digo, les mostraré el camino. El que no creen en la nueva vida de Cristo y en su evangelio, hermano, al incrédulo hay que llevarlos a Cristo. Mira, hermano, que en el libro de Zacarías, versículo 13, dice, ¿por qué pidió Tomás que le mostraran? ¿Y por qué mi Señor se los mostró, hermano? Mejor le hubiera dicho, solamente bástate con haberme visto. En el libro de Zacarías, versículo 13, menciona algo interesante, versículo 6. Y dirá, no soy profeta labrador, soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Otra vez la versión latinoamericana dice, hermano, me las hicieron mis amigos. Otra versión dice, hermano, con ellas fui herido en casa de los que me aman. ¿Por qué Dios le mostró a Tomás los huecos de sus manos, la señal de los clavos? Para mostrarle cuánto lo amaba. ¿Qué quería mi Señor Jesús que hiciera Tomás, hermano? Que también Él le demostrara su amor. ¿Y en dónde está el amor a Dios, hermano? ¿En que sufras o en que ames su palabra? ¿En dónde está la resurrección? En la palabra. ¿En dónde está la vida? En la palabra. ¿En dónde está el Espíritu? En la palabra. ¿En dónde está el poder? En la palabra. ¿En dónde están las señales? En la palabra. ¿En dónde está la paz? En la palabra. ¿En dónde está la bendición? En la palabra. Todo está en la palabra, dijo el Señor. Por esta causa se escribió para los incrédulos, para que aquellos que creen sin haberme visto. Bienaventurados aquellos que creyeron sin haberme visto, que habieron visto que sin haberme visto los sufrimientos, sin haberme visto, hermano, los clavos, sin haberme visto los dolores, sin haberme visto la crucifixión, sin haberme visto lo que sufrí, hermano. Ahora el Señor hoy entrega en nosotros la bendita palabra, hermano, para que tú a través de ella, por creerla, del Señor, que él estaba cuando el Señor le mostró las manos a Tomás y le dijo, mira Tomás, mete tu dedo, mira mis heridas, mira mis heridas. ¿Qué le estaba diciendo? Por ti, Tomás, por ti, Tomás, por ti, porque te amo. Hermano, qué tremendo. Le digo, estas causas, estas heridas, dice, fueron por causa de mis amigos. Por eso Dios le llamaba a Judas, le llamaba amigo. Mi Señor Jesús le llamaba amigo a Judas, hermano. Mas la Escritura dice en el libro de Isaías 53, versículo 5. Oh, hermano, Él murió por ti. Él murió por mí. ¿Crees que eso es suficiente? ¿O Él dijo algo? Que lo que Él quería era que creyeras que Él murió por ti y resucitó por ti. O que tú fueras obediente a la palabra. Por eso en el Isaías 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Mas él fue herido, mas por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sabe qué significa llaga? Llaga significa unir, significa herida, significa atado, significa pacto. ¿Qué es lo que estaba rescatando Dios de la vida de Tomás? Su vida. Por eso llegó a decir, Tomás, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Hermano, qué interesante la vida. La vida de Tomás. Señor, le digo, ¿por qué Tomás entonces quería mirar y tocar? ¿Qué quería sentir? Hermano, ¿ya te has preguntado cuánto el Señor te ama? ¿Ya te has preguntado por qué el Señor murió y resucitó por ti? ¿Sabes para qué murió y resucitó por ti? Para que tú pusieras los ojos en la bendita palabra, para que creyeras sin sufrir, para que creyeras. Por eso el Señor dijo, no seas incrédulo sino creyente. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la palabra, hermano, dice que vida nueva tendrá. El que cree en mí, hermano, resucitará. Por eso el Señor le digo, hermano, dice, hizo además muchas cosas, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. ¿Para qué se escribió la palabra? Para que creas que Cristo resucitó. ¿Para qué se escribió la palabra? Hermano, dice, bienaventurados los que vieron y creyeron. Eres bienaventurado si tú crees a la palabra. Eres bienaventurado porque el que cree en la palabra, el que obedece a la palabra, cree que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Ese Cristo resucitó, hermano. Pero hay gente que le interesa saber más. ¿Cuánto Cristo murió y resucitó? ¿Sabe qué fue la respuesta de mi Señor entonces Jesús a Tomás? Cuando le mostró las manos, es por estas causas he demostrado que te amo, Tomás. Por mis heridas, pues mi dolor por la cruz demostró cuánto le amaba a Tomás. ¿Y sabe qué esperaba mi Señor Jesús de Tomás? Que él también le amara, pero que le amara en la palabra. Por eso en primera de Juan 5, versículo 3 dice, y en esto consiste el amor a Dios, en que améis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, ¿quieres verlas? ¿Cuánto Dios te ama? ¿O te interesa más el sacrificio de la cruz? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Sabe qué es lo que espera Dios de nosotros, hermanos? Que ames la palabra. El que ama la palabra es bienaventurado los que vieron y creyeron. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Al Señor lo murió y resucitó para que usted y yo creyéramos en la bendita palabra, para que fuéramos semejantes a Él. ¿En dónde? En darle muerte a la carne y, hermano, y andar en el Espíritu, porque eso significa, es lo que quería Dios, que Tomás aprendiera, que anduviera en la palabra y que anduviera en el Espíritu. Esa es imagen y semejanza. Dios quería que Tomás anduviera, que si en realidad era un gemelo, que alguien que tiene la doble vida, la doble personalidad, entonces, hermano, que no tuviera una personalidad del mundo y una personalidad dentro de Dios, sino que tuviera la imagen y la semejanza. ¿Cuál es la imagen y la semejanza? Que andara en la palabra y que andara en el Espíritu.
porque eso es los que vieron y creyeron. A eso significa el amor a Dios. Para quienes usan la palabra para buscar señales, todavía no les basta con la resurrección de Cristo, sino que quiero saber cuánto murió por mí, qué tanto sufrió por mí. Están buscando dolor, están buscando sufrimiento, están buscando penas, están buscando lamentos en la bendita palabra. Cada día les hace más pesado. Por eso cuando el creyente busca dolor, heridas, hermano, lamentos en la palabra, en que le causa más carga y más peso en su vida, Dios mío, son porque son incrédulos. La vida, si que realmente Tomás quería parecerse al Señor Jesús, tenía que parecerse en el amor a la palabra y en el Espíritu de Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. No seas como Tomás. Sé como mi Señor Jesús, que es alguien que tiene la misma semejanza del Padre. Una vida en la palabra, una vida en el Espíritu. Pero no como Tomás, que cree tener una semejanza al Hijo, al Padre, y no conoce el camino, no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Solamente se basa en las señales, solamente busca las señales. Y aunque haya visto que por muchos milagros que Dios hace, por muchas cosas que Dios hace, todavía sigue demandando señales. Y aún lo vio muy bien, se hubiera sorprendido de verlo. Pero Tomás todavía ¿por qué todavía buscan señales? Todavía están, pídame, dame. Porque no han creído a la palabra. Todavía son como Tomás. Son gemelos del mundo. Se parecen más al mundo que a Cristo. Se parecen mucho más al dinero que al Espíritu Santo. Se parecen más a otras cosas, menos al Señor. Tienen más semejanza e igualdad que otras cosas, que semejanza, que imagen y semejanza del Cristo. La imagen y semejanza del Cristo es la llenura de la palabra y la llenura del bendito Espíritu Santo. Porque el que está lleno de la palabra y está lleno del Espíritu Santo, solamente una cosa es: cree todo lo que dice la palabra. Cree todo lo que dice la palabra, sin necesidad de pedir más señales, sin necesidad de estar buscando otro tipo de manifestaciones, con el simplemente de creerle. Por eso digo el Señor: por esta razón morí, porque por estas están escritos, para que tú creáis. Ahora, dame una señal, su palabra. Ahí estaba escrito todo, hermano. Ahí está escrito todo. ¿Quieres que pase lo que Cristo hoy pasó? Escrito en su palabra. ¿Qué grita la palabra? Cuánto te ama. ¿Qué grita la palabra? Cuánto tú lo amas. Si tanto lo amas al Señor, solamente sé obediente y temeroso del Señor, andando en la llenura de la palabra y del bendito Espíritu Santo. Y eso es imagen y semejanza. Semejante en la palabra, semejante en el Espíritu. Que Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que su Santo Espíritu te llene. Llénate de la palabra, llénate del Espíritu, hermano, y busca la imagen y la semejanza del Señor. Donde quiera que estés, les mando un saludo, queridos hermanos, queridas hermanas. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir la palabra. Hermanos, inscríbanse en la página. Y estamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, si no tiene dónde congregarse, vénganos, visítenos y que reciba juntamente con nosotros, hermanos, una palabra de parte del Señor, y juntos podamos alabar al Señor. Y se encuentra usted aquí en el interior del estado de Yucatán, hermano, y aquí en Tabasco, en Campeche, en todos los lugares. Que Dios me los bendiga. Les mandamos un saludo también, hermano, porque sé que nos miran también en otros estados. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y les esperamos el domingo, hermano, a partir de las 9 de la mañana estaremos alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. Desde aquí estaremos transmitiendo la bendita palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.